Y como les estaba mencionando, hoy día vamos a analizar un poco las pérdidas de carga menores, cómo calcularlas, ciertos casos particulares, y cómo aplicar esto a ya sistemas de tubería que representen, por supuesto, un caso experimental. Bien, en general, sí, en general, las pérdidas de carga menores se calculan en base a resultados experimentales y existe típicamente dos tipos o dos ecuaciones, por así decirlo, para calcular este tipo de pérdidas de carga. La primera corresponde a la ecuación que está asociada a un coeficiente de pérdidas, K, y esta coeficiente de pérdida, como ya le estaba mencionando, se calcula en base a resultados experimentales. A continuación vamos a ir viendo distintas situaciones o accesorios, por así nombrarlos, donde vamos a ir viendo cómo va variando este factor o coeficiente de pérdida. Otra ecuación o otra forma de expresar las pérdidas de carga corresponde a la longitud equivalente. La longitud equivalente correspondería a la longitud que tendría una tubería que produce la misma pérdida de carga que el accesorio en sí. Entonces, podemos también asociar esta longitud equivalente al coeficiente de pérdidas mediante esta expresión. Y aquí es importante notar de que F sub T corresponde al factor de fricción en la tubería a la que está conectado este accesorio, que por lo general van a ser válvulas. Y este factor de fricción se calcula suponiendo que se encuentra en la zona de turbulencia completa. Y ahí vamos a ver después qué significa esto, pero básicamente y de forma general se refiere a que tenemos que considerar de que la turbulencia en la tubería, que sería equivalente, debería tener un número, el flujo debería tener un número de Reynolds lo suficientemente alto como para que el factor de fricción se vuelva independiente del número de Reynolds. Bien, entonces vamos a ir viendo pequeños casos, casos particulares. Les tengo que mencionar de que toda la información que les voy a entregar hoy día viene del libro Robert Mort de la sexta edición, que en mi opinión tiene una de las mejores secciones de lo que refiere a pérdidas de carga, o pérdidas mayores y menores, de todos los libros generales de mecánica de fluido. Entonces, si tienen la oportunidad, échenle un vistazo para complementar lo que vamos a ir estudiando hoy día y a futuro. Por supuesto, con lo que se refiere a sistema de tuberías. Bien, entonces, para una expansión súbita, donde tendríamos, por ejemplo, una tubería que se expande súbitamente, donde y tenemos una velocidad en la parte aguas arriba, V1, luego se expande de manera súbita, por supuesto, y tendríamos una segunda sección de tubería ya con un diámetro de 2, y la velocidad V2 no es requerida para este cálculo. Para calcular la pérdida de carga en este tipo de secciones, tenemos que emplear, y generalmente se emplea el coeficiente K, que ya habíamos establecido, y el valor de K
En el caso de que no conozcamos la velocidad V1, la podemos expresar con esta expresión. Aquí nuevamente, y lo voy a seguir repitiendo, todos estos son resultados basados en experimentos. Entonces, no existe un desarrollo analítico como para justificarlo, pero sí son resultados que están generalmente aceptados y han probado ser eficientes y eficaces para describir el flujo dentro de estos sistemas. Bien, en caso de que conozcamos la velocidad V1, y ahí vamos a ver después clases futuras de que para problemas de diseño es posible que no conozcamos la velocidad de flujo, pero en el caso de que sí lo sepamos, podemos estimar este valor de K en base a datos experimentales o a un gráfico que aquí les presento. Entonces, por supuesto, si tenemos un diámetro específico o una razón de diámetros específico, podemos calcular para una velocidad en particular su correspondiente coeficiente K. Bien, esta clase la vamos a hacer bastante rápido porque son casos bien particulares y al final vamos a hacer vamos a ver cómo podemos aplicar todo este conocimiento. Bien, para el caso de las salidas tenemos que una expresión bastante similar, solo que aquí consideraríamos que el K es igual a 1. Y esto se debe a que cuando tenemos una salida, la velocidad del fluido va a llegar a 0, o aproximadamente 0, si por supuesto tenemos una salida, por ejemplo, un estanque que es mucho más grande que nuestra tubería. Para expansiones graduales, nuevamente tenemos que utilizar esta expresión. Y aquí es importante notar que esta expansión gradual va a estar definida por un ángulo de cono que corresponde al ángulo que formaría esta expansión gradual. Para calcular el valor de K, nuevamente tenemos que recurrir a un gráfico y la selección, por supuesto, del valor requerido va a depender de nuestro caso particular. Para contracciones súbitas, que sería, por supuesto, contrario al caso de una expansión súbita, donde teníamos un flujo hacia la derecha y se expandía la tubería. Aquí, por supuesto, es el caso contrario, donde tenemos un flujo hacia la derecha y la tubería se contrae súbitamente. Aquí nuevamente utilizamos por lo general un coeficiente K, y aquí tenemos que conocer nuestro diámetro de la tubería inicial o la sección inicial, el diámetro de la sección de la derecha y nuestra velocidad. En este caso, eso sí, tenemos que la velocidad va a corresponder a la velocidad más pequeña, perdón, a la velocidad de la sección más pequeña, y aquí tenemos que calcular nuevamente en base a nuestra razón de diámetros y sus correspondientes curvas. Bueno, estaba comentando que vamos a pasar bastante rápido por todos los casos y al final vamos a hacer un pequeño ejemplo. De igual forma que teníamos una expansión gradual, podemos considerar una contracción gradual. Y aquí tendríamos las correspondientes definiciones para este tipo de ejemplo. Las curvas, vamos a considerar dos posibilidades.
para ángulos mayores a 15 grados y ángulos menores a 15 grados. Y sus correspondientes gráficos. Bien, también podemos considerar de que va a existir una pérdida de carga asociada a la entrada de nuestra tubería y contrario a las salidas, donde quizás la geometría no tendría ninguna importancia, en las entradas ya nos va a importar cuál es la geometría de nuestro entrada, por supuesto. Vamos a tener distintas posibilidades, por ejemplo, una tubería que se proyecta hacia adentro, acá a la izquierda, donde el valor a utilizar corresponde a 1.0, entradas con bordes afilados, que simplemente correspondería a una especie de borde recto, donde tendríamos un K de 0.5, una K de, una entrada achaflanada, donde ya tenemos una pequeña cambio de geometría en la entrada, y tenemos un K 0.25, y finalmente entradas redondeadas, donde ya va a depender la pérdida de carga de la razón que existiría entre el radio que define la curvatura de la entrada y el diámetro de la tubería. Bien, aquí me gustaría que notáramos primero de que a medida de que la entrada se vuelve más redondeada, va reduciendo la fricción o la pérdida de carga asociada a esta zona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una borde afilado, tenemos un K 0.5, se vuelve un poquito más redondeada, baja acá 0.25 y ya con una entrada completamente redondeada vemos que a medida que aumenta el radio disminuye el K. ¿Qué podemos concluir de esto también? De que si somos cuidadosos podemos reducir la pérdida de carga simplemente al modificar la entrada, lo cual muchas veces quizás no es posible, pero es una consideración que se debe tener en cuenta. De igual forma tenemos distintos accesorios que corresponderían en este caso particular a codos y Ts. Los codos se refieren a un accesorio que se utiliza para cambiar la dirección que tiene una tubería. Por ejemplo, si tenemos un codo de 90 grados, nuestra tubería podría moverse hacia la derecha. Tenemos nuestro codo y de 90 grados y se va a mover hacia abajo. O sea, va a tener dirección hacia abajo. Las T's corresponden a accesorios que conectan tres tuberías. Y ahí vamos a tener, dependiendo del tipo de conexión y hacia dónde va el flujo, una pérdida de carga asociada a este accesorio. Similar a los codos, existe casos, perdón, de manera similar para la que utilizamos un codo para cambiar la dirección de nuestra tubería, pudiéramos utilizar o doblar nuestra tubería y generar una especie de vuelta. Aquí vamos a tener, para el caso particular, donde tenemos un cambio de dirección de 90 grados, que nuestra pérdida de carga va a estar asociada al radio relativo que existiría entre el radio de curvatura de esta vuelta y el diámetro de nuestra tubería. Entonces tenemos que, por ejemplo, un valor mínimo de K, no, este es L partido por D, me disculpo. L en radio relativo aproximadamente igual a 2.
Bien, para este caso en particular, como notan, tenemos LE partido por D, que se describe nuestra pérdida de carga, entonces ya tendríamos que utilizar otra expresión que ya definí anteriormente y que vamos a hablar más adelante. Bien, también tenemos y continuando con este coeficiente, tenemos para distintos tipos de accesorios, en particular válvulas. Por lo general, la pérdida de carga va a estar expresada como la longitud equivalente. Entonces, para distintos tipos de válvula, que vamos a ir viendo cómo se aplicaría, tenemos, por supuesto, distintas longitudes equivalentes. De igual forma, los accesorios que ya les mencioné, que corresponden a los codos y a las T, también tienen asociada una longitud equivalente. Y esto, de si se utiliza la longitud equivalente o el factor K, coeficiente K, va a depender del fabricante, ya que estos son valores referenciales y van a ir variando según cada accesorio en particular y el fabricante, por supuesto, que los manufactura. Bien, entonces cuando estamos trabajando o vamos a diseñar un sistema de tuberías, vamos a tener que considerar, por supuesto, de dónde lo estamos comprando o quién lo está fabricando y por lo general también las empresas fabricantes entregan estos valores cuando uno los solicita o los tiene, por ejemplo, en su página de internet o al comprar el equipo o el accesorio, perdón. Bien, entonces, ¿cómo calcularíamos el factor de fricción? A partir de la longitud equivalente, ya se los mencioné. Existe una relación entre la longitud equivalente y el coeficiente K. Entonces, para un accesorio en particular, lo primero que tendríamos que hacer es determinar la razón entre la longitud equivalente y el diámetro, la cual está tabulada. En base a las condiciones de flujo, vamos a calcular el factor de fricción para encontrar a nuestro flujo en un flujo que ya es independiente número Reynolds o completamente turbulento. Con este valor del factor de fricción podemos calcular el coeficiente K. Y ya con el coeficiente K calculamos nuestra pérdida de carga asociada a la accesorio en particular. Bien, entonces, además de estas dos formas de calcular la pérdida de carga, también los fabricantes algunas veces expresan, y en particular para las válvulas, el flujo que se pudiera o que va a pasar a través de este accesorio y la diferencia de presión que existiría entre la entrada y salida del accesorio utilizando un coeficiente de flujo C sub B. Y aquí el C sub B va a corresponder y va a depender, por supuesto, del tipo de accesorio, o en este caso particular válvulas, y siempre va a ser válvulas ya que C sub B corresponde a las válvulas, y por supuesto del tamaño de la válvula. Entonces aquí yo les presento unos valores para distintas válvulas de plástico y distintos tipos de válvulas. Para válvulas de bola y también de válvulas de diafragma.
Bien, aquí que les debiera comentar, por supuesto, de que vamos a tener que, para este caso particular, calcular una caída de presión y a esa caída de presión la vamos a tener que asociar su pérdida de carga. Y aquí vamos a, y por supuesto, ese G corresponde a la gravedad específica del fluido que está fluyendo. Bien, entonces ya habiendo explorado un poco cómo se pueden calcular las pérdidas de carga menores y para distintos accesorios o tipos de contracciones o expansiones, por supuesto, vamos a resolver un ejemplo. Bien, aquí voy a hacer bien este ejemplo, quizá a diferencia de lo que no había hecho anteriormente, voy a resolverlo paso por paso y de manera muy detallada porque me interesa de que no tengamos que volver a repetirnos. ¿Sí, Gonzalo? Profe, el capítulo del mod, el que usted dijo que es tan bueno en este tema, ¿cuál es? Mira, van del capítulo 8 al capítulo 11. O el 9, no me acuerdo si es el 9 o el 8, pero inicia con las pérdidas de carga menores y continúa con sistemas de tubería. En particular, el MOD tiene un enfoque bastante práctico, y entonces como este tema ya se acerca más a la parte práctica, por supuesto, encuentro que es un muy buen libro para que tengan, para que, sí, por supuesto, si tienen la oportunidad, revisen. Gracias. Bien, entonces vamos a resolver este pequeño ejemplo que corresponde al problema 11.2 del MOD. Lo vamos a leer y nos vamos a cambiar a la pizarra. Entonces, nos dicen que por el sistema presentado en esta figura, va a forzarse la circulación de queroseno, cuya gravedad específica es de 0.82, a 20 grados Celsius. La temperatura no debiéramos tener mayor importancia de momento. Y este queroseno va a ser transportado a partir del tanque A hasta el tanque B. Se nos indica que este movimiento se va a producir por un aumento de la presión en el estanque A. También se nos dice de que la longitud total de la tubería de acero de 2 pulgadas, la cual se encuentra acá, es de 38 metros. También se nos indica de que el codo es estándar, para como vamos a ir viendo, va a tener una importancia cuando veamos los accesorios. Y se nos pide calcular la presión que debiera haber en este estanque para que tengamos un flujo volumétrico de 435 litros por minuto. Entonces, voy a hacer el cambio aquí para pasar a la pizarra. Y continuar con este problema. Bien. Tengo la pizarra aquí ya preparada y el diagrama de Moody adelantándonos a lo que vamos a hacer. Ups. Bien, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es determinar y expresar la ecuación básica que va a aquí nuestro problema. Aquí no lo dice problema, pero vamos a considerar de que estas tuberías que no se nos indica la longitud, simplemente
no van a tener una longitud que quizás podemos despreciar. Entonces, vamos a considerar la ecuación de la energía que vimos y hablamos hoy día en clase. Teníamos que la presión A partido por gamma más alfa BA cuadrado partido por 2G más ZA es igual a este término en el punto B y las pérdidas de carga. Aquí vamos a considerar una pérdida de carga mayor, OHL, y pérdidas de carga menores. Bien, recordemos primero de que las pérdidas de carga mayores están asociadas a todo el flujo que correspondería a nuestra tubería de sección constante. Y las pérdidas de carga menores van a estar asociadas a los accesorios. Entonces, tenemos que analizar en este problema qué accesorios o dónde vamos a encontrar estas pérdidas de carga menores. Entonces, iniciando quizás de un punto A, nos vamos a encontrar primero, o punto 1, nos vamos a encontrar con una entrada, una válvula de verificación, una válvula de ángulo, un codo estándar y una salida. Perdón, este tiene que ser A para que haga sentido lo que habíamos escrito. Tenemos la diferencia de altura, ZB menos ZA. Tenemos que la velocidad en el punto A va a ser aproximadamente igual a 0, por lo que recordamos de nuestro capítulo de relaciones integrales y realizábamos ejemplos de la Bernoulli. Lo mismo para la velocidad en el punto B, ya que teníamos tanques o tanques con una sección transversal bastante más amplia que nuestra tubería. La presión en el punto B podemos distinguir de este diagrama de que va a corresponder a presión ambiental, por lo que si trabajamos con presión manométrica simplemente la podemos igualar a 0. De esta forma vamos a llegar al siguiente resultado. PA partido por gamma es igual a ZB menos ZA más HL más HLM. Donde, por supuesto, conocemos la diferencia de altura en base al diagrama y este corresponde a 4.5 metros. Bien. Como les dije y les prometí, vamos a ser bien detallados. Entonces vamos a ir paso por paso y lo siguiente que tenemos que hacer es calcular o determinar el diámetro interno de nuestra tubería. Para esto vamos a ir a nuestro apéndice que no abrí con anterioridad. Disculpo. Tenemos que los diámetros nominales. Hemos establecido de que este es una tubería de diámetro de acero, entonces tubería de acero con un diámetro nominal de 2 pulgadas, es decir, aquí, lo puedo anotar aquí. Ups, disculpo. Acá. De 2 pulgadas. Perfecto. Fin. Vamos a abrirlo con el otro programa, ya que me gustaría hacer esto bien detallado. Ahora sí.
tenemos de 2 pulgadas y era cédula 40. Entonces, voy a asegurar de que estamos dentro del correcto. 2 pulgadas, cédula 40. Por lo que nuestro diámetro interior va a corresponder a 52.5 milímetros. Volvemos a nuestra pizarra. Diámetro interior es igual a 52.5 milímetros. Diámetro con mayúscula. O 0.0525 metros. Bien, el siguiente paso va a corresponder a determinar el número de Reynolds. Y esto va a ser posible ya que conocemos el flujo volumétrico. Tenemos Q es igual a 435 litros por minuto, lo cual es igual a 435. Tenemos 10 elevado a 3 litros elevado, 1 partido por 10 elevado a 3 metros cúbicos partido por litro, ¿sí? Y partido por minuto, 60 segundos partido por minuto. De esta forma vamos a llegar a este resultado. 35 3 por dividir 60. Si ven que me equivoco, me corrigen, por favor, porque vamos haciendo esto de a poco. Es la menos 3 metros cúbicos por segundo. La velocidad, por supuesto, va a corresponder al flujo volumétrico partido por el área. 7.25 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Y dividimos esto por el diámetro interno. Perdón, el área correspondiente al diámetro interno. Y al cuadrado partido por 4. De igual forma, ya que vamos a aprovechar este diagrama, tenemos que el flujo de área va a corresponder a 2.168 por 10 elevado a menos 3. Y esto es metros cuadrados. De esta forma tenemos que la velocidad es igual a 3.34 metros partido por segundo. Bien, ya teniendo la velocidad, podemos calcular el número de Reynolds, que recordemos era Reynolds por equivale a ρd partido por mu. La densidad corresponde a, se calcula en base a la peso específico, es igual a Cg por ρ del agua. La velocidad la calculamos anteriormente, 3,4 metros por segundo. El diámetro lo habíamos calculado o determinado en base a nuestra tabla de diámetros nominales, 0.0525 metros. Y la viscosidad la podemos obtener de tablas de propiedades de fluido. En particular, para queroseno a 20 grados Celsius tenemos que esta viscosidad equivale a 0.00164 pascales por segundo. Calculamos la gravedad calculamos la densidad en base a la gravedad específica.
Vamos a buscar esto. 0.82 por 10 elevado a 3, que correspondería a la densidad del agua. Esto es kilogramos partido por metro cúbico por 3.34 metros partido por segundo. Por segundo. Bien, en estos pasos, por supuesto, es siempre bueno ir anotando, y aquí he encontrado muchos casos donde no lo hacen, las unidades. Aquí podemos notar de que las unidades concuerdan, por lo que ya debiéramos llegar a un resultado adimensional. Yo estoy haciendo este cálculo rápidamente. Digamos que el número Reynolds es igual a 87.600 y algo, pero lo vamos a dejar en 80.700. Aquí vamos a ver de nuevo utilizando el diagrama de Moody, quizás la cantidad de cifras significativas no nos va a ser de mucha ayuda. Bien, entonces, ¿qué nos dice esto? Claramente que tenemos flujo turbulento. En general, para este tipo de problemas siempre nos vamos a encontrar con flujos de tipo turbulento o en régimen turbulento, pero siempre tenemos que hacer este cálculo, por supuesto, ya que vamos a requerirlo para calcular el factor de fricción, pero siempre es bueno determinar si y asegurarnos de que estamos en este régimen. Bien, entonces, conociendo el número de Reynolds, vamos a necesitar el diagrama de Moody. Y también podemos resolverlo en base a la ecuación de Colebrook que les mostré en la mañana. O esto sí que está mal. La ecuación de Colebrook, vamos a copiar simplemente, o a otras expresiones que ya son más directas, y vamos a resolverlo ahora de ambas formas para que vayamos viendo cómo resolver este tipo. Bueno, el diagrama de Moody claramente, y como hablamos en la mañana, nos requiere el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Para la rugosidad relativa nos volvemos a nuestras tablas y aquí vamos a volver a lo que hicimos en la mañana. No la tenía. Vamos a considerar entonces simplemente que es a 0. No asocia. Me disculpo, voy a mostrar el valor, ya que no lo tengo aquí a mano. Y no sé por qué se me cerró la presentación anteriormente. Parte 2. Recordemos entonces, para acero comercial, teníamos que la rugosidad es de 4.6 por 10 elevado a menos 5 metros. Entonces, la rugosidad relativa va a corresponder a la razón entre este epsilon y el diámetro interno que habíamos definido o determinado correspondía a 0.0525 metros, y esto lo podemos calcular rápidamente llegando a el siguiente valor, 8.7 por 10 elevado a menos 4. Bien, ya habiendo conocido la rugosidad relativa y el número Reynolds, podemos calcular el factor de fricción en el diagrama de Moody. Aquí vamos a utilizar una
regla. Y habíamos dicho que el número Reynolds era aproximadamente 90.000. Entonces vamos a considerar esta. Corresponde al número 9, o sea, 90.000. Y aquí recordemos que el diagrama Moody se grafica en escala logarítmica. Y la rugosidad relativa, habíamos dicho que era aproximadamente 9 por 10 elevado a menos 4. Entonces vamos a estar en esta curva, que corresponde a este punto y este punto. Por supuesto, la interpolación va a depender de los valores de estas dos curvas. Yo de momento lo voy a hacer al ojo para no perder mucho tiempo, pero si lo van a realizar mediante esta metodología, tienen que interpolar en base a estos dos puntos que vamos a determinar en el gráfico. Bien, aquí recordemos que este corresponde a 0.001 y este es, vamos a escribir mejor a la derecha, vamos a borrar bien, el de abajo 0.0005 y 0.0001. Bien, entonces el valor debiera estar aproximado en base a esta lectura, tener un valor aproximado de 0.025. Y esto, por supuesto, esta interpolación fue bien al ojo y ya vamos a ver que va a probablemente tomar un valor que no es tan cercano a lo que yo estimé. Como les dije en la mañana, ustedes pueden leer este gráfico de manera más precisa utilizando, no sé, una regla o algo, como ya lo hacían de antaño. Bien, entonces del diagrama de Moody, teníamos que F es aproximadamente 0.0225. Bien, ahora vamos a mejorar este número en base a la ecuación de Colebrook. Y aquí recordemos que la ecuación de Colebrook corresponde, y lo tengo en mis notas aquí para que la veamos, a la siguiente expresión. 1f 0.5 por la raíz de f, por supuesto, menos 2 logaritmo en base 10 de epsilon partido por d por la rugosidad relativa por 3.7 más 2.51 por Reynolds y nuestro factor de fricción elevado a 0.5. Como estuvimos hablando también en la mañana, esta corresponde a una expresión implícita, por lo que no podemos calcular directamente f, y vamos a tener que recurrir a ciertos métodos numéricos quizás para resolverla. Yo en particular, déjenme anotar los valores, 8.7 por 10, 9 por 10 a la menos 4, y el Reynolds era aproximadamente 87.700. Yo en particular le preparé este pequeño programa en Python, nuevamente como les dije en la mañana. Me niego de momento a cambiarme a MATLAB, pero podemos calcular este valor en base a la ecuación de Colebrook. Una rugosidad relativa, ya habíamos dicho que el número de Reynolds era 87.700. De esta forma, miren, no estuve tan lejos, el factor de fricción, utilizando esta expresión, y que por supuesto correspondería a ya una lectura
más correcta del número de Reynolds utilizando el diagrama de Moody es de 0.022 y mi valor que yo había predicho era 0.0225. Por supuesto, este 5 quizás me pasé de listo. Bien, de igual forma podíamos recurrir a aproximaciones de la ecuación de Colebrook para estimar el valor del factor de fricción. Y yo les mostré en la mañana la ecuación de Haaland. Y esta ecuación era una ecuación directa que por lo general iba a tener un error aproximadamente del 2%, comparado a lo que estimaba la ecuación de Colebrook. Entonces, esta ecuación tenía la siguiente forma: logaritmo en base 10 de 6.9 partido por el número de Reynolds más la rugosidad relativa partido por 3.7 y todo esto elevado a 1.11. Volvemos a nuestro programa, ya que no lo había corrido con anterioridad, y tenemos que para la ecuación de Haaland un valor bastante similar a lo que predice la ecuación de ahora sí, bastante similar a lo que predice la ecuación de Colebrook, 0.027, entonces 2.17, muy cercano a lo que teníamos de la ecuación de Colebrook. Mi opinión personal al respecto de esto es que lo ideal sería utilizar la ecuación de Colebrook que representa el diagrama de Moody, ya que en esta altura ya una resolución no se hace un programa bastante corto. Como vieron, yo lo hice en Python en 4 líneas. Estos resultados son resultados ya clásicos, pero ahí, por supuesto, ustedes van a tener que ir viendo cómo lo resuelven. Bueno, ya teniendo el factor de fricción, tenemos que calcular la pérdida de carga asociada a estas cargas mayores. Y aquí vamos a recordar la ecuación para calcular estas pérdidas de carga en base al factor de fricción. Aquí quiero copiarlo para no asegurarme de que no estoy equivocándome. Entonces, tenemos la ecuación de Darcy, L partido por D, B al cuadrado partido por 2G. Este factor de fricción lo calculamos de nuestras distintas metodologías. Simplemente voy a utilizar 0.022 sobre un 0. La longitud de la tubería, según lo que nos establecía el problema, era de 4.5 metros. Y aquí les voy a reenfatizar de que si quizás pudiéramos ignorar la longitud de las tuberías horizontales que nos presenta para que no tengamos problemas para resolver este ejemplo. Y teníamos que el diámetro correspondía a 0.0525 metros. 0.0525 metros. La velocidad la calculamos recientemente en base al flujo volumétrico. Teníamos 3.34 metros acá arriba a la derecha. .34 metros por segundo. Y por supuesto eje 9.71 metros por segundo al cuadrado. De esta forma, las pérdidas de carga mayores van a tener el siguiente valor. Para calcular 34,
tenemos que las pérdidas de carga asociadas a esa tubería son de 0.32 metros. Ahí, si me equivoqué en algún cálculo, ustedes después lo pueden corregir y ya encontré el cálculo, el error. 32 por 3.34, porque este es al cuadrado. 1.07 metros. Después ustedes pueden corroborar estos cálculos, ojalá, cuando estén estudiando, y solo recordemos que puede ser un pequeño error numérico. Bien, volvamos entonces a nuestro problema y vamos a, en particular, volver a esta ecuación que habíamos definido. Tenemos que la presión en el punto A, y aquí recordemos que es la presión manométrica, ya que consideramos que la presión en el punto B era igual a 0. Ya tenemos calculada la pérdida de carga o la altura asociada a esa pérdida de carga, mayores, y por supuesto la pérdida de carga asociada a nuestros accesorios. Entonces aquí vamos a ir paso a paso y vamos a listar, por supuesto, nuestro, voy a copiar aquí para que lo tengamos a mano, cada parte de entonces tenemos nuevamente una entrada, una válvula de verificación, una válvula de ángulo, un codo estándar y una salida. Aquí la entrada es con geometría entrante, por lo que vamos a ir paso a paso resolviendo esto. Aquí también les quiero recordar que la velocidad que habíamos calculado es de 3.34 metros partido por segundo para nuestra tubería. Bien, entonces vamos a ir paso a paso resolviendo este término que corresponde a las pérdidas de carga menores. Vamos a tener primero una pérdida de carga asociada a la entrada. Vamos a tener una pérdida de carga asociada a la válvula de verificación, que vamos a decir que es una válvula 1. Una pérdida de carga asociada a la válvula de ángulo, la válvula 2. Y nuestro codo estándar, codo de 90 grados y estándar. Y finalmente una pérdida de carga asociada a la salida. Entonces vamos a ir paso por paso y término por término calculando estas pérdidas de carga. Aquí me voy a disculpar porque tengo que volver a armar nuestro sistema. Bien, primero vamos a partir por la entrada. Vamos a nuestra clase de hoy día. Yo tengo preparadas las... Teníamos que nuestra tubería se proyecta hacia adentro, por lo que teníamos que K es igual a 1.0. Vamos a ir de a poquito. Acá abajo tenemos HL,M, va a ser igual entonces a K de la entrada por la velocidad al cuadrado por 2G. Y esta K va a ser igual a 1. Vamos a continuar y tenemos nuestra válvula de verificación. Y aquí vamos a tener que hacer un pequeño suposición, como ya habíamos establecido. Para la válvula de verificación, recordemos de que podemos considerar
nuestro pérdida de carga en base a una longitud equivalente. Tenemos la válvula, no me fijé qué tipo de válvula de ubicación era, tipo giratorio. Entonces seleccionamos nuestro valor en la tabla y teníamos que L partido por D es igual a 150. Entonces, lo voy a ir dejando separado para que no haya problema. Este es HL de la entrada. HL de la válvula 1. Vamos a considerar que primero tenemos K es igual a FT L partido por D, y esto, recordemos, viene de la expresión que revisamos recién. Aquí, no sé qué le pasó al lápiz. Sí, según esta metodología que yo les expliqué, el siguiente paso corresponde a calcular FT. L partido por D, conocemos este valor como nuestro valor que leímos de la tabla, 150, y nos falta calcular FT para este caso en particular. Para calcular este FT vamos a tener tres opciones nuevamente. Voy a simplemente utilizar una, pero les voy a describir brevemente cada una. El diagrama de Moody. Tenemos nuestro número de Reynolds ya calculado, suponiendo que tenemos que considerar que el número de Reynolds es lo suficientemente alto para que nuestro flujo sea netamente turbulento. Y tenemos partido por D que calculamos antes, que corresponde a 4.6, perdón, 8.7 por 10 elevado a menos 4. Entonces, con esta información voy a copiar el diagrama de Moody y vamos a realizar este análisis. Bien, entonces, como yo les indicaba, aquí vamos a tener que considerar la zona donde el flujo es completamente turbulento, y en el diagrama Moody esto está indicado por esta curva que va hacia abajo. Entonces, todos los valores del número de para todos los valores de Reynolds que ya tengan un valor que nos ubica a la derecha de esta curva, vamos a considerar de que el flujo es netamente turbulento. Voy a borrar para no molestar. Para este caso en particular teníamos un valor aproximadamente, entre estos dos valores, por lo que vamos a tener que ubicarnos en esta zona. Y aquí nuevamente lo voy a hacer bien al ojo y después lo vamos a calcular con la ecuación de Colebrook. Bien, en base a esto vamos a calcular que Ft es igual o aproximadamente igual a 0.018. Y aquí nuevamente este fue una interpolación bien al ojo, pero podemos mejorarla con la ecuación de Colebrook. Entonces, Colebrook. Bien, para la ecuación de Colebrook vamos a necesitar un número de Reynolds que sea lo suficientemente alto nuevamente para encontrarnos en esta región. Y aquí yo pudiera considerar 10 elevado a 8 en base a lo que nos indica el diagrama de Moody. Entonces vamos a hacer el cálculo nuevamente con la ecuación de Colebrook. Entonces, lo único que nos va a cambiar va a ser el número de Reynolds, ya que la rugosidad relativa se mantiene. Y tenemos que, en base a esta ecuación, el factor de fricción es aproximadamente 0.018.
0,19. No me equivoqué con un error de aproximadamente el 5%, lo cual no está tan mal considerando la interpolación al ojo que hice. No está mal, pero ustedes tienen que mejorar esto, por supuesto. Bien, de igual forma, un tercer paso podría ser calcularlo en base a estas expresiones que aproximan la ecuación de Colebrook de forma directa, en particular la ecuación de Haaland, y tenemos un valor muy similar a lo que calculamos utilizando la ecuación de Colebrook. Bien, continuamos. Aquí, ya teniendo nuestro f sub t, que es aproximadamente 0.019, podemos calcular el valor de k, que correspondería a 150 por, entonces la válvula 1, para que no nos confundamos, 0.019 por 150, aquí 2.85. Vamos a mover un poco esto hacia abajo. KB1 es igual a 2.85. Bien, vamos a volver sobre nuestra ecuación de Darcy. Teníamos que la H... No, todavía no llegamos sobre la ecuación de Darcy. Me disculpo, me mareé un poquito. Bien. Teníamos entonces que HL en la válvula 1 va a ser igual a K de la válvula 1 por la velocidad cuadrada por T por 2G. Y eso es igual a 2.85 por 3.34 metros partido por segundo al cuadrado, partido por 9.81 metros partido por segundo al cuadrado. Aquí, por supuesto, notamos nuevamente de que las dimensiones están correctas. 9.81 por 2.85. Y llegamos a que la pérdida de carga asociada a esta válvula en particular equivale a 1.62 metros. Bien, continuamos por supuesto y vamos a calcular la siguiente pérdida de carga menor, que correspondería ya a nuestra válvula de ángulo. Para esto, nuevamente, vamos a tener que pérdida va a estar asociada a nuestro coeficiente K de K válvula 2 P al cuadrado P, perdón, aquí P, lo dimos como B, 2G, y K viene de nuestro análisis de la tubería en particular. Entonces vamos a nuestra tabla una vez más. Tenemos que esta válvula corresponde a una válvula de ángulo, la cual me parece está abierta por completo. Verificar rápidamente. No se indica, pero vamos a considerarlo así. Por lo que nuestro longitud, la razón entre nuestra longitud equivalente y el diámetro es 150. Nuevamente. Bien, como la LE partido por D de la válvula 1 es igual al LE partido por D de la válvula 2, también tenemos que velocidad de la tubería de la válvula que conecta la válvula 1 va a ser igual a la velocidad de la tubería que conecta la válvula 2. Además que los diámetros de... pero ya está definido aquí. Podemos llegar a la conclusión de que HL, B2 va a ser igual a HL, B1. Y esto simplemente
Y para este caso en particular, simplemente resulta de que todas las propiedades del sistema dieron para que se diera esta igualdad. Y en particular también los coeficientes K. Ahora, si hubiéramos tenido otro coeficiente o otro tipo de válvula, por ejemplo, quizás hubiéramos tenido una válvula de compuerta, abierta por completo quizás, donde va a cambiar el K, el análisis para este caso en particular hubiera sido similar, ya que hubiéramos tenido la tubería, y la tubería que conecta estas dos válvulas es la misma. Tenemos que de esta forma que el FT va a ser, F sub T va a ser el mismo para ambas tuberías, y lo único que quizás cambiaría correspondería al coeficiente K. Bien, ya vamos acercándonos al final y tenemos un accesorio que corresponde a el codo. Y aquí tenemos dos alternativas. Yo voy a utilizar la alternativa utilizando el coeficiente K. La otra alternativa pudiera ser la longitud equivalente, que obtenemos en la tabla que obtuvimos las longitudes equivalentes para las válvulas. Bien, entonces vamos a ir a nuestra tabla. Vamos a codos IT y tenemos que este era un codo a 90 grados estándar. Corresponde acá. No, mejor lo vamos a hacer con este porque no me gustó ese. Bien, codo 90 grados estándar, teníamos K, perdón, la longitud equivalente de 30. Bien, les voy a explicar por qué lo utilicé este y no el anterior, simplemente porque esta tabla viene de la misma fuente, entonces prefiero seguir utilizando la misma. Bien, entonces habíamos dicho K es igual a 30. Disculpo por tanto movimiento. Y teníamos nuevamente que, perdón, L partido por D es igual a 30. Y teníamos de nuevo que K del codo era igual a LE partido por D por F sub T. Aquí nuevamente vamos a tener que F sub T es el mismo que calculamos para las válvulas, ya que la tubería que los conecta es la misma, por lo que vamos a considerar F sub T es 0.019. De esta forma, el K de codo es 30 por 0.019. 0.19, sí, es 0.19. Bien. Y esto es igual a el siguiente valor. 0.57. De esta forma, la cantidad de carga asociada al codo va a ser igual a 0.57 por 3.34 metros partido por segundo al cuadrado, partido por 2.981 metros partido por segundo cuadrado, que equivale al siguiente valor. 0.32 metros aproximadamente. Y ahora finalmente nos queda la última fuente de cargas, pérdidas de carga menores, que corresponde a nuestra salida. Y aquí recordemos que para las salidas, mejor se lo muestro, teníamos que K era igual a 1. Entonces, nos vamos a salida y como ya les estaba adelantando, K es igual a 1. Aquí consideramos la velocidad dentro de la tubería en nuestro cálculo.
De esta forma, HL de la salida es igual a 1.0 por 3.34 metros por segundo al cuadrado, 2 por 9.81 metros por segundo al cuadrado, que equivale a este valor, 0.56 metros. Bien, entonces ya analizamos todas las fuentes de pérdida de carga en nuestro sistema y simplemente las tenemos que recolectar para volver sobre nuestra ecuación. Entonces tenemos PA partido por gamma es igual a, y aquí olvidé la expresión que teníamos determinada, nuestra diferencia de alturas. Vamos a ir aquí para que tengamos más ordenado. Finalmente, HL o las pérdidas de carga mayores eran 1.07 metros y vamos a ir recopilando todas las alturas asociadas a cada pérdida de carga. Teníamos primero la pérdida de carga asociada a la entrada, que era 2.85. ¿Dónde lo dejé? No lo había calculado. Bueno, esta es igual a la pérdida de carga que tenemos en la salida, ya que acá era igual. Entonces, 0.56 metros. Luego teníamos la pérdida de carga asociada a la primera válvula. Vamos a anotarla para que no haya problemas después. La pérdida de carga asociada a esta... No, este no es. Es 1.62 metros. La tenemos aquí. 1.62 metros. La siguiente pérdida de carga correspondía a la válvula número 2 o la válvula en ángulo, que la calculé o establecí que correspondía al mismo valor que la válvula número 1, ya que tenía la misma constante, 1.62 metros. Luego teníamos la pérdida de carga. No, estaba confundiendo. La pérdida de carga en el codo estándar, que ya habíamos calculado aquí, 0.32 metros. Y finalmente en la salida, que era igual a la pérdida de carga en la entrada, 0.56 metros. Finalmente llegamos, y si sumamos todos estos términos y valores, vamos a llegar al siguiente valor. 10.25 metros. Y aquí recordemos de que pudiéramos calcular la presión A, ya considerando el peso específico, que era queroseno. Teníamos que PA es igual a gamma por 10 metros, igual a 0.82, me parece que era. Revisarlo de inmediato, ¿sí? 0.82 por la gravedad específica de, el agua, 9.81 kilopascales por metro. Todo esto por 10.25. De esta forma, y ya finalizando este ejemplo, teníamos que la presión que se va a requerir en el punto A para producir este flujo corresponde a 18.29
kilopascales. Bien, si me equivoqué en algún número, me disculpo, ya lo pueden corregir después, cuando realicen estudien este ejemplo. Bien, entonces, de igual forma, como les mencioné en la mañana, podemos comparar este resultado con lo que obtendríamos de la ecuación de Bernoulli, donde no consideramos pérdidas de carga. Y para este ejemplo en particular teníamos que PA va a ser igual a ZB menos ZA, ya que las mismas suposiciones se aplican, y esto equivale a 4.5 metros por 0.82 por 9.81. Y este resultado solo lo estoy calculando para que ustedes noten la importancia que existiría en las pérdidas de carga. Entonces, este va 5. Me equivoqué en el anterior, pues. Claramente me equivoqué. 82.45 kilopascales, y la presión que se requiere sin considerar pérdidas de carga es de 36.19 kilopascales. Bien, como le estaba diciendo entonces, para que noten la importancia de las pérdidas de carga, podemos realizar esta comparación. Y tenemos que para la expresión utilizando la ecuación de Bernoulli, claramente la presión que se requiere para generar este flujo volumétrico es bastante menor, aproximadamente menos de la mitad. Bien, aquí este resultado se los voy a borrar, ya que no quiero que algún alumno se vaya a confundir. Simplemente era una comparación. Bueno, entonces ya esto sería la clase de hoy. Voy a no dejar de grabar. En la mañana me preguntaron por el certamen. El certamen yo creo que lo debiéramos hacer a finales de noviembre o a principios de diciembre. Yo creo, o una fecha tentativa, propongo el 2 de diciembre, si no es feriado. ¿Tienen algún certamen en esa fecha? Por ahora parece que no. Sí, Bien, hasta ahora no. ¿no? No hay nada. Bien, entonces nos vamos a quedar nosotros con esa fecha, y para que le comuniquen a sus otros profesores si les van a fijar un certamen, para que ojalá no tengan 2 certámenes en la misma semana. Bien, les voy a mandar entonces esta información enseguida. En ese certamen en particular vamos a ir viendo cómo avanzamos. Lo que sí o sí va a entrar va a ser este capítulo de flujos viscosos internos. Por supuesto vamos a evaluar sistemas de tuberías. Aquí ya les di una pequeña introducción. Vamos a extendernos después a otros ejemplos donde donde ya vamos a ver de que existen otros problemas asociados, como podría ser problemas de diseño, donde no conocemos, por ejemplo, algún parámetro de la tubería, o requerimos conocer la altura que debe elevar una bomba, o algo por el estilo. Por supuesto, este tipo de problemas donde tenemos que calcular las pérdidas de carga, y así vamos a ir viendo cómo existen otros problemas asociados. Eso ya, por supuesto, en la próxima clase. Como un comentario también para este capítulo es muy práctico.
como vieron, ya estamos estudiando problemas asociados ya quizás a una industria o algo por el estilo. Entonces ya le estamos dando o marcando el fin a una primera parte de este curso que correspondía a la parte fundamental. Aquí recordemos que ya en los capítulos pasados estuvimos viendo análisis, métodos de análisis que ya son correspondía a una parte más bien teórica. Bien, bueno, perdón. De esta misma forma, a medida de que vamos avanzando en el curso, ya vamos a ir viendo aplicaciones a casos particulares. Por supuesto, nunca vamos a dejar de lado la fundamentación que ya vimos y quizás vamos a tener que volver un poco en otros capítulos. Pero les menciono esto simplemente porque me interesa. He tenido muy poca asistencia a los cursos, no es obligatoria, pero me interesa que vengan, ya que como es algo más práctico, me pueden ir haciendo las preguntas a medida que vamos desarrollando. Bueno, voy a cortar la grabación.